hipernatremia. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿Me están escuchando? Lo que quiero saber es si me están escuchando bien. No, muy bien. Iniciaremos diciendo que el agua es uno de los componentes más importantes que tenemos nosotros en nuestro organismo. El agua es un solvente universal de los fluidos corporales. Gracias al agua, todos los elementos, todos los solutos se van a interactuar, van a hacer su metabolismo y van a poder trasladarse de un sitio a otro. E igualmente el agua va a ser la encargada de mantener en nuestro organismo un equilibrio físico-químico también, ¿no? Porque, como les decía, es un medio de dispersión de todos los principios físico-químicos que se dan. Doctor, disculpe, está compartiendo, solamente se ve como el archivo, no se ve el PPT. Ah, ¿no se ve el PPT? No, doctor. Bien, entonces les decía que esta agua, que es un elemento importante en nuestro organismo, va a ser el solvente universal, ¿no? Por donde todos los principios físico-químicos se van a desarrollar. Este, tenemos entonces otros conceptos, si hablamos de agua, de lo que es soluciones, ¿no? Las soluciones son mezclas homogéneas de moléculas o fragmentos de moléculas que están eléctricamente cargadas, ¿no? De dos o más sustancias que van a distribuirse uniformemente en toda la solución, en todo ese volumen de agua que va a haber con otros solutos. Esa es una solución, ¿ok? Y los electrolitos vienen a ser estas sustancias, también parte de esos solutos, que puestas en una solución, en este caso el agua, van a facilitar el paso de la corriente eléctrica y por ende estos electrolitos van a tomar el nombre, si se cargan de carga gran negativa, van a ser aniones y si serán cationes los que se cargan de carga gran positivo, ¿cierto? Ok. No gran positivo, sino de carga positiva, perdón. Eh, Hay otro concepto también que ustedes van a escuchar, que son los cristaloides. Los, cristalo- los cristaloides son sustancias difusibles que al ser disueltas en el agua van a contribuir a que la osmolaridad, ¿no? Por la glucosa, la urea y aminoácidos se den, ¿no? Entonces, esos son los cristaloides. Y los coloides vienen a ser partículas ya de gran tamaño dispersas de forma uniforme en un medio acuoso, ¿no? Pero que no son difusibles, como son las proteínas plasmáticas, llámese albúminas o globulinas. Por eso que cuando hay personas que tienen estados hemodinámicos eh, deficitarios, como el shock y todo eso, se les pone coloides para que mejore la presión oncótica, etcétera, porque tienen estas proteínas plasmáticas, ¿no? El agua, como todos los elementos que conforman nuestro medio interno, están distribuidos en los diferentes compartimientos. Entonces nosotros tenemos dos compartimientos básicamente en nuestro organismo, que es el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. El intracelular ocupa un espacio más o menos del 55% y el extracelular de 45%. O sea, intracelular dentro de la célula. Cuando nos referimos a la parte extracelular, diremos que están conformados por el plasma, que ocupa un 7,5% de espacio, el intersticio y la parte linfática, que ocupa un 20%, el tejido conectivo y los cartílagos, un 7,5%, el tejido óseo 7,5% y el transcelular un 2,5%. Como ustedes ven, el agua está en todas, está distribuido en todas, hasta en el hueso, ¿no?
Uno diría, ¿el hueso cómo va a tener agua? El hueso tiene agua, pues, ¿no? Entonces es así. Cuando nosotros tenemos que tener vida y vida sana, tenemos que estar en equilibrio, ¿no? Y para estar en equilibrio tiene que haber balances, ¿no? Balance de todos los elementos que hacen que nuestra fisiología funcione bien. Dentro de ellos está el balance del agua y eso se llama el balance acuoso. El balance acuoso está dado por los ingresos y egresos que tiene el agua. Bien, entonces dentro de los ingresos que tiene el agua estarán las bebidas y los alimentos de manera en volumen variable que nosotros consumimos todos los días. Pero a la vez hay un agua endógena, es un agua que produce el propio organismo sin necesidad de que nosotros tomemos el agua de fuera. Eso se llama el agua por oxidación, que ocupa un volumen entre 4 y 5% del agua corporal total y que es más o menos, se ha hecho un cálculo en una persona adulta entre 300 y 350 mililitros, ¿no? Esto va a variar de acuerdo a la edad. Y luego va a haber otra agua que ya no está en la dieta, ya no está como agua de oxidación, sino está como agua que el facultativo o el médico prescribe como agua, ya sea por vía parenteral, rectal o es variable también esto, ¿no? Entonces, como ustedes ven en este cuadro, de acuerdo a los grupos etarios de lactantes, de niños y de adultos, el agua va a tener diferentes volúmenes de distribución, ¿no? Un lactante tendrá un consumo mucho menor que un adulto de agua, tendrá una agua oxidación que hemos visto que en el adulto está entre 300 y 350, tendrá en 300 del adulto y un lactante de 10 a 12 y un niño ya de 200. Y entonces habrá un total de ingresos con estos volúmenes que ustedes ven aquí. Y en cuanto a los egresos, se pierde agua por varias vías. Uno son las pérdidas insensibles, como son en el sudor, en la respiración. Uno pierde una cantidad de líquido, ¿no? Que más o menos está calculado así. El lactante, el niño y el adulto, ¿no? Pierde aproximadamente entre sudor y respiraciones, más o menos 900 centímetros. En la orina también nosotros tenemos un cálculo de urinario en 24 horas. El niño tendrá entre 50 y 80 centímetros cúbicos por kilo por hora por 24 horas. Y así se calculan los volúmenes también en las heces. Fíjense que los niños mayores tienen mucho más cantidad de pérdida de líquido por las heces que los adultos, ¿no es cierto? Ok. Entonces, entre los ingresos y los egresos va a haber un equilibrio. Claro, por supuesto que nunca va a estar esto en cero, sino que será en positivo o en negativo, pero no en cantidades extremas, ¿no es cierto? O sea, nuestro organismo tampoco no es una calculadora matemática que va a exactamente a calzar en todos estos cálculos de equilibrio, ¿no? Les decía que dentro de los egresos está la orina, ¿no? Que es donde se pierde más agua, la perspiración y en las heces también. Muy bien. Entonces, ahora sí, eh, introduzcámonos a la función del riñón. ¿Qué funciones tiene el riñón? Básicamente en la parte glomérulo-tubular. Ustedes saben que los glomérulos y los túbulos son las unidades funcionales del riñón. Un riñón de adulto más o menos tiene alrededor de 1.200.000 nefronas, ¿no es así? Entonces, en la mujer es un poco menos, porque el tamaño renal
es menor. Y estas nefronas están distribuidas en la corteza del riñón, básicamente, ¿no? Entonces, en el intersticio están básicamente los túbulos y todas las estructuras medulares, ¿no? Bueno, el riñón tiene una arteriola, el glomérulo, que es el glomérulo Malpighi, tiene una arteriola aferente hacia un ovillo y después se va hacia la arteriola eferente. Pero esto está en contacto directo con los túbulos, ¿no es cierto? Y los túbulos tienen unas porciones, como vamos a ver, ¿no? Proximal, una asa de Henle, ¿no? Con su asa descendente, pues ascendente, un túbulo contorneado distal y un colector, ¿ok? Entonces, la primera función que va a tener el riñón es esta, que es la filtración. La filtración es la salida del líquido capilar, porque este es el capilar glomerular, ¿no? Hacia el túbulo. Esta es la filtración. Y la tasa de filtración está dada, o el coeficiente, por mililitros minuto, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que se llama la depuración, en otras palabras. Tenemos una tasa de filtración de 160 litros por día, imagínense, ¿no? Que tenemos que el riñón filtra 160 litros y cuando hablamos de la depuración está en 120 mililitros por minuto, ¿correcto? O bien. Luego tenemos la reabsorción. La reabsorción. La reabsorción consiste, fíjense acá, este es el capilar peritubular. Al lado del túbuli va un capilar, ¿ok? Entonces va la sangre. Entonces la reabsorción se trata de un transporte que se da entre una sustancia que va desde el túbuli hacia la sangre, hacia la sangre. ¿Ok? Esa es la reabsorción. Entonces habrá muchas sustancias que se reabsorben totalmente, por ejemplo, como la glucosa, y otras que se reabsorben parcialmente, ¿no? En este caso que estamos hablando, como el sodio, el bicarbonato, etcétera, los aminoácidos, etcétera. Luego viene el concepto de secreción. La secreción es aquella transporte que va de una sustancia X, ¿no? Desde la sangre hacia el túbulo, hacia el túbulo. Esta se llama la secreción, ¿ok? De la sangre hacia el interior del túbulo. Y luego viene la última función que es la excreción, que viene a ser la eliminación de todas las sustancias que han sufrido cambios hacia el exterior. Y esto se da a través de la orina. ¿Ok? Entonces, estas son las funciones básicas, ¿no? El mecanismo básico del riñón, ¿correcto? Donde nosotros vamos a tener un coeficiente de excreción también absoluta como un coeficiente de filtración también, ¿no es así? Muy bien. Y cuando hablamos de filtración, nosotros tenemos que hablar del clearance, que es lo mismo que el aclaramiento y que es lo mismo que la depuración. El clearance se hace de cualquier sustancia. Ustedes han visto la depuración, saben de la creatinina, porque la creatinina es la única sustancia que cuando sale por acá, ¿no? No se reabsorbe, no se secreta y se excreta nada más. Entonces, así como entra, sale. Por eso que nosotros sabemos cuál es la tasa de filtración de glomerular por la creatinina. Igualito sería la inulina. Pero nosotros no vamos a poder medir nuestra función renal con otras sustancias. Por ejemplo, hacer la filtración del sodio, la filtración del potasio, ni nada por decirlo, porque tiene diferentes modificaciones en todo este transcurrir. Pero de la creatinina sí. Entonces, el clearance o aclaramiento o depuración son lo mismo,
es el volumen del plasma que se depura totalmente de una sustancia X, en este caso pues es la creatinina, en una unidad de tiempo. Por eso que la expresión de la depuración de la creatinina, por ejemplo, es 101 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Cuando hablamos del sodio, si tenemos nosotros un recipiente que tiene moléculas de sodio, y tiene 400 mililitros, por ejemplo, de plasma antes de pasar por el riñón. Entonces, al momento de que el plasma es depurado y el sodio se depura más o menos en 100 mililitros, ¿cómo será el plasma? El plasma queda ahí con 100 mililitros menos de sodio, pero el sodio automáticamente se va distribuyendo en todo este soluto, no deja este espacio, ¿no? Y al final el sodio queda así, con menos cantidad, pero queda así en toda el área, en todo el volumen total. Y eso se llama, lo que al principio queda, se llama el volumen virtual, que es el clearance, ¿no es cierto? El plasma antes de ser procesado por el riñón. Entonces, el clearance renal viene a representar un volumen virtual, básicamente, ¿no? El plasma antes de ser procesado por el riñón, cuando falta algo. En este caso representa ya el clearance, que dice que el plasma, luego de que un tercio de esto ha sido depurado de un soluto, puede ser del sodio, y aquí ya viene el volumen total, el volumen virtual, que representa realmente todo lo que ocurre en cierto volumen de plasma cuando ha sido ya depurada la sustancia. Entonces, la fórmula del clearance es una, una sustancia en orina por el volumen minuto sobre una sustancia X del plasma. Esta es la fórmula del aclaramiento. Y tenemos, si hablamos de sodio, hablamos que el sodio tiene una ingesta, ¿no? La ingesta de sodio, y tiene unas excreciones del sodio, ¿no es así? Entonces, en el intracelular o en el extracelular hay unas fracciones, y que por el intestino el sodio se va a eliminar con una cantidad de 8 miliequivalentes día promedio. La dieta de sodio que uno ingiere generalmente es de 8 gramos al día, que equivalen 140 miliequivalentes al día. Eso se va al intestino. Y vamos a eliminar a través del sudor 2 miliequivalentes por día. El sudor tiene mucho contenido de sal. Y se elimina por el riñón una cantidad de 130 miliequivalentes al día. ¿Ok? Porque por las heces son 8, más 2 del sudor son 10, más 130 por la orina son 140, que son los 140 de sodio que se ha ingerido. ¿Ok? Ese es el balance de sodio que se da. Cambios en este balance van a hacer que se alteren los volúmenes extracelulares, ¿no es cierto? O también la osmolaridad, como vamos a ver. Entonces, el transporte del sodio a lo largo de la nefrona, esta es la nefrona, este es el capilar glomerular, esto es el túbulo contorneado proximal, el, el asa de Henle con sus porciones descendentes, y el asa gruesa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿no es así? Entonces tenemos nosotros un coeficiente de filtración más o menos de 180 litros diarios, que representan 140 miliequivalentes por litro. Entonces, el riñón filtra aproximadamente 25.200 miliequivalentes al día de sodio, pero todo esto lo va a regular con el coeficiente de filtración. Entonces, el, digamos, el equilibrio que hay entre el glomérulo y el túbuli, ¿no? Será una fracción de sodio y agua que se van a filtrar, y va a haber una reabsorción
el 67% en el túbulo contorneado proximal y eh, frente a cambios que va a haber del coeficiente de filtración que se van a ajustar todos en este túbulo, ¿no es así? En el asa gruesa habrá de 25, en la distal de 5 y en el colector de 3, ¿no? Como vamos a ver. Entonces hay cambios en la absorción del sodio por la nefrona, como vemos nosotros, y esos cambios van a ir acompañados también de cambios de volumen del extracelular, porque el sodio se mueve con agua. El sodio no puede estar sin el agua. En todo es el sodio que se traslada de un sitio para otro, se va a trasladar con un volumen de agua también, ya sea en más o menos. Si no hay un volumen adecuado, ahí se produce un trastorno de la concentración del sodio, como vamos a ver, pero siempre el sodio va a estar acompañado del agua. Correcto. Entonces, si nosotros tenemos en esta gráfica, por ejemplo, un paciente que tiene un peso de 70 y va a consumir agua o va a consumir sodio, van a haber cambios definitivamente en el volumen extracelular, ¿no es cierto? Al principio, nosotros vamos a tener un consumo de sodio, ¿no es así? Un consumo de sodio de tantos milimoles de sodio, y eso va a hacer que haya una producción también de un balance positivo en cuanto al sodio, porque va a haber un consumo básicamente de sodio y de agua también, en otras palabras, ¿no? Entonces el balance va a ser positivo porque va a haber más sodio que hemos consumido. Pero va a llegar un momento, ¿no?, en que nosotros vamos por todos esos mecanismos que hemos visto en los túbulos, cuánto se reabsorbe y cuánto se elimina, en que vamos a tener un balance ya negativo, porque va a haber la excreción del sodio, ¿no es así? Y entonces así ya de nuevo el paciente se mantiene en el mismo peso, pero mientras tanto el paciente pudo aumentar de peso porque el sodio jala agua también. ¿Ok? Entonces el peso va variando de acuerdo al comportamiento que tiene el sodio. Pues bien, nosotros tenemos un mecanismo de reabsorción, como les decía, que es del 60-70%, que tiene lugar en todo el sistema tubular, pero más se da en el sodio filtrado en el túbulo contorneado proximal, que está acompañado por un anión negativo para mantener la electroneutralidad también que está así. ¿Y cuál es ese? El cloro. El cloro se da como cloruro que tiene carga negativa y el sodio como carga positiva, el cloruro de sodio, ¿no? Para mantener la electroneutralidad. Luego vamos a encontrar un 25% de manejo de sodio en el asa de Henle, sobre todo a este nivel, un 20% a este otro nivel. Entonces, en el asa de Henle vamos a tener una absorción del 25%, ¿no? Y el 20% que estamos viendo acá se va a desarrollar un líquido isotónico, iso que quiere decir igual, isotónico, en equilibrio, que sale de este túbulo contorneado proximal, ¿no? Y se concentra y luego se va a ir diluyendo. Fíjense la línea más delgada, se va diluyendo para ingresar a la nefrona distal ya como una sustancia hipotónica, ¿ok? Nosotros no botamos, no eliminamos sustancias hipertónicas. Entonces, este diagrama representa al túbulo contorneado proximal en su reabsorción, ¿no? Con el transporte de cloro, como les decía, de manera pasiva, que va a acompañar al sodio, el transporte de sodio como manera activa, y el agua sigue a la sal por ósmosis, ¿no es cierto? Entonces, el agua y el sodio siempre van juntos, ¿no? Y acá se produce la filtración del glomérulo al tubuli, ¿no es cierto? Del glomérulo al tubuli. Esa es la primera función básica que tiene el riñón, que es la filtración y luego viene la reabsorción. ¿Ok? Perfecto.
Entonces, hay transportes de sodio, ya sea por la vía paracelular, que viene a ser esta, la vía paracelular entre célula y la vía transcelular, que es atravesando la célula, ¿no es cierto? Entonces, esta vía paracelular se reabsorbe entre el 70% del agua, sodio, potasio y otras cosas, y aminoácidos filtrados, pero también hay un transporte que se va a realizar a través de esta vía para transcelular y paracelular también. ¿Ok? Bueno, estos son los diferentes conceptos de reabsorción a través de la vía transcelular, ¿no? Donde hay sustancias que se van a filtrar, como son aminoácidos que no vienen al caso, y otras sustancias que van a través de estas uniones intracelulares, que van a filtrarse de manera mucho más fácil. Acá sí tenemos un concepto que la reabsorción de agua se va a realizar principalmente por la vía transcelular, como les decía. ¿Ok? Transcelular. Y acá tenemos una célula y acá tenemos otra célula abajo. Esta es la vía paracelular y esta es la parte transcelular que atraviesa, ¿no? Entonces el agua y los solutos van a ser por la vía transcelular, van a atravesar para irse al capilar sanguíneo utilizando también moléculas no muy proteicas que van a ir formando canales, ¿no? Unos canales de las membranas. Entonces acá se forman para que haya el transporte del agua y del sodio, ¿no? Uno de esos canales se llama las acuaporinas. Las acuaporinas que ustedes ven acá, que están representados por las acuaporinas. Estas acuaporinas vienen a ser unos canales transmembrana, ¿ok? Transmembrana que van a pertenecer a las membranas intrínsecas de las proteínas, ¿ok? Y estas proteínas van a formar algunos poros, por eso se llaman acuoporinas, de poro y de aqua es de agua, acuoporinas, que están compuestas por las membranas biológicas por donde van a transportar el agua, ¿no? Entonces, y no solamente el agua, sino otros elementos, por ejemplo, como la urea, como el glicerol, etcétera. ¿No es así? Entonces, estas son las rutas transcelulares que tiene el agua y algunos solutos como es el sodio también, en otras palabras. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, además de esta agua, por esta vía, va a acarrear también otras sustancias como son el calcio, el potasio, ¿no? Y va a arrastrar mucho solvente, definitivamente, ¿no? Entonces, acá es muy importante tener este concepto. Acá vamos a pasar en el sentido de que cuando nosotros tenemos unas concentraciones de sodio, ¿no? Y de agua, vamos a tener variaciones en la osmolaridad tanto del intersticio como en la luz tubular, ¿no? Y entonces van a pasar las moléculas de un lado para otro y fíjense la osmolaridad cómo va variando. Por eso que cuando hay trastornos del sodio, en más o en menos se pueden dar estados de hiposmolaridad o de hiperosmolaridad. Otra de los conceptos importantes también es que el sodio a través de esta membrana luminal está dirigida hacia una gradiente de concentración de los iones mismos de sodio, ¿no es cierto? Y estos iones van a estar cotransportados también por otras sustancias como son glucosa, sodio, aminoácido sodio, lactato sodio, fosfato sodio, ¿no? Y van a tener en diferentes canales, y con diferentes receptores y con diferentes bombas, van a tener el movimiento que va a tener el sodio. Entonces, el sodio es un soluto, es un elemento que tiene una actividad importante y tiene múltiples factores que hacen que su metabolismo y su equilibrio también esté ahí esté presente, ¿no? Entonces, tenemos esta vía transcelular, por ejemplo, que es a través de la vía transapical o translateral que tenemos acá, donde vamos a encontrar
que va a haber los transportes de sodio de la parte luminal a la parte intersticial, arrastrando también potasio, ¿ok? Para que todo esto vaya hacia la sangre. Igualmente, en la rama ascendente vamos a ver la presencia del cloro, por ejemplo, ¿no? En la rama ascendente de la asa de Henle. Hay una resorción activa del sodio, del cloro, del magnesio y el potasio en menos cantidad. También por estas bombas que nosotros tenemos, como la bomba el sodio TPasa, ¿no? Potasio TPasa. Y en el túbulo contorneado colector ya tenemos nosotros acá un transporte activo secundario del sodio, ¿no es así? Donde vamos a tener la presencia de la aldosterona, ¿no? En su reabsorción, donde si con esta aldosterona vamos a tener los cambios también a nivel del potasio, ¿correcto? Muy bien. Es por eso que cuando nosotros revisamos la función de los diuréticos, ¿no? Vamos a encontrar diuréticos de distintas condiciones, ¿no es así? Los diuréticos por ejemplo, tiacídicos que van a excretar mayor sodio, cloro y agua y van a inhibir la reabsorción de cloro, por ejemplo, ¿no? De cloro por cotransporte. Los diuréticos de asa, que son estos de acá, estos son los diuréticos de asa como la furosemida, inhiben la reabsorción del sodio y del cloro en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Correcto? Después, los inhibidores de la anhidrasa carbónica que tenemos acá, como la acetazolamida también, o los otros ahorradores de potasio, ¿no es cierto? Que son el triamtireno, el amiloride, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los diuréticos osmóticos que se dan acá. Los diuréticos osmóticos como el manitol, la urea, el isolol, en fin. Entonces, eh, cada diurético tiene una acción en diferentes sitios y van a manejar digamos, al sodio y al agua de diferentes maneras, ¿no? Bueno, vamos a entrar. La fuerza de Starling viene a ser pues la diferencia que hay de las presiones hidrostáticas capilares que se dan, ¿no? De la presión del intersticio, de la presión oncótica capilar, de todas estas que regulan los líquidos a espacio que no, extracelular, que no es el momento de explicarle, porque si no nos vamos a pasar de tiempo. Hay una hormona que es muy importante, que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la hormona que se produce a través de una secreción a través hipotalámica, que viene a ser la respuesta similar que tenemos a la sed que tiene la persona y actúa a nivel del túbulo distal y colector, ¿ok? Para que se absorba mucho más agua o menos agua, dependiendo de la condición que tenga la persona o de la alteración patológica también. Entonces, esta ADH, hormona antidiurética, está estimulada por varios factores, como son el dolor, el estrés, el miedo, el coito, los ejercicios, las náuseas, la hipoglicemia, la presión arterial baja, algunas drogas como morfina, barbitúricos, el tabaco, la histamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas las estimulan, por ejemplo. Y hay un factor que las inhibe, o sea, inhibe la hormona antidiurética, o sea, no hace la antidiuresis, quiere decir, retiene la orina. En cambio, lo que no es antidiurético es porque no hay una inhibición, hay una inhibición de la antidiurética. ¿Cuál es? El alcohol. Es por eso que cuando ustedes han tomado sus traguitos, quién sabe alguna vez, entonces tienen más ganas de ir al baño, ¿no? Es por esto, porque la hormona antidiurética
está bloqueada hasta cierto punto, ¿no? Otra hormona importante es la aldosterona que responde a dos estímulos, ¿no? A la disminución de la relación que hay entre la concentración del sodio y el potasio en el extracelular, en una célula principal, ¿no? En la bomba sodio-potasio TPasa, donde hay un aumento de aldosterona y una reabsorción del sodio en el agua, en el túbulo contorneado distal. Entonces se dice que por 1 gramo de sodio se van a reabsorber 3 mililitros de agua incluso, ¿no? Entonces fíjense cómo hay ese concepto siempre del arrastre del sodio y del agua, ¿no? Y por ende también va a incrementarse la renina, que va a jugar un rol importante en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que haya la disminución del volumen sanguíneo. Y todo esto, este, tenga repercusión en el aparato yuxtaglomerular, en la mácula densa y produciéndose las alteraciones en la presión arterial. Correcto. Entonces, cuando hablamos nosotros este sistema, a través de la renina, diremos los cambios que hay de estas sustancias, como son la angiotensina 2 y la angiotensina que es un vasoconstrictor potente, y antes de eso está la angiotensina 1, y entre estas dos están los inhibidores de la enzima convertasa a angiotensina 2, ¿no? Estos son los IECA, que son los hipotensores que nosotros conocemos, ¿no? Todos los apriles, ¿no es cierto? Enalapril, captopril, lansopril, lisinopril, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué efectos tenemos con la angiotensina? ¿Ok? Lo que tenemos es un efecto vasoconstrictor primeramente con las angiotensinasas ¿no? Para ver el incremento de la presión arterial. ¿Ok? Acá hay un incremento importante y el sodio intravascular se incrementa enormemente con la función de la renina. Entonces también tenemos un efecto sobre la aldosterona por la angiotensina, que hay un incremento renal de sodio. ¿Ok? Y por otro lado tenemos por la angiotensina 3 ya tenemos las aminopeptidasas, que son las fracciones peptídicas que son inactivas de este gran sistema. ¿Ok? Entonces, fíjense qué importante es el sodio para todo esto y para mantener una presión arterial estable o inestable también de acuerdo al comportamiento que existe, ¿no? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos a la hormona antidiurética e incrementamos ¿cómo se llama? La, la, mm, la ingesta, ¿no? La ingesta de agua, ¿no es así? Entonces, hay una orden que se da desde arriba hacia la pituitaria, ¿no? Para la disminución, digamos, ¿no? De la producción de ADH, de hormona antidiurética, ¿no? Y esta orden va a darse a través del lóbulo posterior, ¿no? Hacia el riñón para que haya una pérdida de agua definitivamente y a la vez también una disminución de la sed. ¿Ok? En ambos casos se reduce el contenido de agua en el volumen extracelular. ¿Correcto? Todo esto va a hacer de que nosotros tengamos cambios importantes del volumen de agua, de la cantidad de concentración de sodio y también de la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo tener la hormona antidiurética en condiciones no alteradas, ¿no? Sobre todo para que no haya fenómenos, generalmente la hiponatremia, porque cuando hay la secreción inapropiada de esta hormona antidiurética, se producen las grandes hiponatremias, como vamos a revisar. Entonces, el ADH se va a manejar a través del hipotálamo, va a manejarse por la reabsorción del agua,
por la concentración urinaria que va a haber de sodio y el alcohol la va a inhibir, ¿no? Acá le falta una H. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos acá un, perdón, una nefrona con ADH, el ADH funciona a este nivel en el túbulo ya colector, básicamente. Entonces nosotros tenemos la ingesta de agua, la reabsorción del sodio y agua en sus diferentes niveles, tanto a nivel proximal, 67%, a nivel de el asa gruesa de la rama Henle a nivel distal, y aquí actúa la aldosterona, ¿no? Con el potasio, y acá actúa la ADH. Cuando actúa la ADH, fíjense, el agua sale, ¿no? Entonces, este es el movimiento del agua que estamos viendo. El agua sale, ingresa nuevamente, ¿no? El agua ya ingresa hacia, no al torrente sanguíneo, sino ingresa hacia afuera. Pero cuando nosotros no tenemos ADH, ¿ok? No tenemos ADH, entonces fíjense cómo está el agua. El agua, todo el agua sale por excretándose, ¿no es cierto? Ya no hay la reabsorción del agua, ¿no? Ya no hay la reabsorción del agua, correcto. Y las variaciones de sodio también serán mucho mayores, ¿ok? Entonces, siempre tiene que haber un feedback glomérulo-tubular, ¿no? Si aumenta la tasa de filtración glomerular, aquí, entonces va a aumentar el flujo tubular de agua y cloro también. Y va a haber un sensor, como les decía, en la mácula densa, y va a haber un envío de un mensaje mediador de vasoconstrictor, donde va a actuar la adenosina probablemente en la arteriola aferente para el transporte del sodio. Por el contrario, si tenemos una disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, tenemos algo de insuficiencia renal, va a disminuir el flujo tubular de agua y cloruro de sodio, estos segmentos. Por consiguiente, a nivel de la mácula densa, ¿no? Va a haber otro mensaje mediador, pero ya no vasoconstrictor, sino vasodilatador por las prostaglandinas, ¿no? Y el óxido nítrico a la arteriola aferente también, donde va a haber una liberación de la renina para que se produzca una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿no? Para que se regule la presión arterial. Entonces, todo actúa a nivel del sodio. Entonces, el proceso del sodio por la nefrona, ya para terminar, estará dado por que hay una reabsorción a nivel de proximal, a nivel del asa de Henle, a nivel distal y a nivel de túbulo colector también hay una, ¿no? Y acá actúa la hormona antidiurética. Entonces, ahora vamos a tener nuestro segundo, nuestra segunda parte de, de este cursillo, que van a ser ya las alteraciones del sodio, una vez que ya hemos visto cómo se maneja el sodio en el organismo y que tiene gran dependencia del agua y de otros factores, ¿no? Vamos a establecer cómo manejamos algunas alteraciones del sodio, ¿no? Si el sodio está bajo, se llama hiponatremia, y si el sodio está alto, se llama hipernatremia. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta que hacerme?